Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional. Bueno, hoy vamos a continuar con las vibraciones forzadas, que fue lo que habíamos dejado en la última clase. Habíamos demostrado la respuesta en estado estacionario de la amplitud cuando el sistema es perturbado con una fuerza periódica del tipo seno o coseno. Y bueno, habíamos demostrado esa amplitud, habíamos visto el ángulo de fase, habíamos visto que eso dependía en realidad de la pulsación. Y en un momento como que hicimos una pequeña mención a lo que es la resonancia mecánica, eh, y dijimos que era uno de los escenarios en donde se podía dar en los sistemas lineales invariantes en el tiempo, donde haya dos acumuladores de energía, un sistema de segundo orden mínimo. Se podía dar el escenario de que por más que el sistema sea estable, como es un sistema de segundo orden de todos componentes pasivos, ya sea bueno, la masa, el resorte y el amortiguador, se podía dar que, aunque sea excitado por una fuerza acotada, por una fuerza de tipo periódica pero de valor acotado, bueno, la salida puede tener un valor que no sea acotado. Y bueno, ese es el caso de la resonancia mecánica, podía darse el escenario. O que sea acotado, pero que su amplitud sea mucho mayor que, bueno, que la amplitud a la cual está diseñado para funcionar el accionamiento, y también puede llegar a ser destructivo, por más que matemáticamente sea acotado, por ahí mecánicamente hablando está comprometido igualmente, ¿no? Entonces ese es el peligro de la resonancia y bueno, lo que habíamos dicho la clase pasada. Hoy lo que pretendo hacer, por lo menos en esta primera parte, es recapitular eso de la resonancia mecánica, haciendo en primera instancia mención al análisis temporal de la solución de la ecuación diferencial para un sistema masa-resorte. Vamos a despreciar el amortiguamiento para simplificar el álgebra y de paso para considerar el peor caso posible, cuando no hay amortiguamiento. Así que bueno, el análisis es el que ya vimos la clase pasada, pero sin la presencia del amortiguamiento. Es un sistema masa-resorte, donde la ecuación diferencial le falta el término de derivada primera por el tema del amortiguamiento, es igual, ¿sí?, a una fuerza del tipo periódica F sub m por el coseno de omega t. Recordando que omega sub 0 es la raíz de k sobre m y que omega es igual al omega forzado, ¿no? Es el omega con el que la pulsación, es la pulsación con la que la fuerza externa está actuando, la fuerza externa que estamos modelizando está actuando, ¿sí? Es un poquitito lo que se espera. Bueno, de la teoría de análisis matemático tenemos que la solución total es igual a la suma de la homogénea más la particular. Nosotros la homogénea del sistema masa-resorte la vimos en la primera clase, la de movimiento oscilatorio armónico, así que no nos vamos a detener mucho en eso. Te invito a que mires esa clase como para tratar de entender un poquitito más de dónde viene esto. No hay ningún problema. Bueno, la solución de la respuesta homogénea es a por el coseno de omega sub 0 por t más b por el seno de omega sub 0 por t, ¿sí? Y bueno, y también tendría que combinarse con una solución particular que es una solución en la que nosotros tenemos que inspirarnos en la forma de la excitación, ¿sí? En la forma de la función que aparece acá, a lo que está igualado a la ecuación diferencial o los términos de derivada y la función sin derivar, ¿sí? Este tipo de función, bueno, nos da una idea de que la respuesta va a tener una forma de este tipo, sobre todo para una ecuación diferencial lineal como la que estamos manejando aquí. Bueno, a ver, si va a tener esta forma, bueno, va a ser igual, fíjate, c por el coseno de omega t más d por el seno de omega t, y acá estarás pensando, pero eso fue lo que pusiste arriba. Bueno, no necesariamente. Arriba está con omega sub 0, que es el omega natural del sistema, ¿sí? Depende de los acumuladores de energía del propio sistema. Acá, este omega es el omega forzado, así que son funciones diferentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son funciones diferentes. Por supuesto que ya para estudiar esta solución particular, si es una solución particular, valga la redundancia, es solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, x sub p, por ejemplo, tendría que ser capaz de satisfacer en la ecuación diferencial con la derivada segunda si es que nos tomamos el atrevimiento de reemplazar estas dos expresiones acá. O sea, no habría ningún problema, los podríamos hacer. Vos fíjate bueno, que dadas las circunstancias de las funciones periódicas, la derivada segunda es la misma función, pero afectada por menos omega al cuadrado, menos la pulsación al cuadrado. Entonces podríamos aprovechar
¿sí? Podríamos aprovechar esto como para sacar factor común lo que es la propia función, reemplazando en la ecuación diferencial y nos quedará k menos m por omega cuadrado, como un paréntesis, multiplicado por la función x sub p, que es la solución particular que estamos suponiendo que satisface la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Todo esto, por supuesto, igual a f sub m por el coseno de omega t. Y acá fíjate que para que esto se cumpla, para que seamos completamente felices, o por lo menos para resolver esta ecuación, en la solución particular se tendría que verificar que, fíjate que hay una componente por el coseno de omega t y una componente por el seno de omega t, pero nosotros a la salida tenemos solamente por el coseno de omega t, acá por cómo hemos planteado la entrada, ¿sí? Por el coseno de omega t. Entonces esto quiere decir que d tiene que ser igual a 0 y que c tendría que ser igual a lo necesario para que esto sea igual. Para que esto sea igual, en este caso será f sub m dividido k menos m por omega al cuadrado. Que bueno, podríamos recordar que omega sub 0 cuadrado es k sobre m, y sacando la constante elástica como factor común y llevándotela al numerador, en el denominador nos quedará 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Por lo que la solución total en cualquier instante va a ser la suma de la homogénea más la particular, como dijimos nosotros, o físicamente hablando de la respuesta natural más la respuesta forzada, ¿sí? La respuesta natural, ¿sí?, viene con esta expresión que hemos mencionado acá arriba. No olvides que A y B dependen de las condiciones iniciales. Esta sería la solución general. Por supuesto que va a estar sujeto a las condiciones iniciales ahora cuando reemplacemos en el final, ¿no? Pero A por el coseno de omega 0t más B por el seno de omega sub 0 por t depende, es la parte homogénea. Por supuesto, le tenemos que agregar lo que nosotros hemos considerado como solución particular, el f sub m sobre k, dividido 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado por el coseno de omega t. Toda esta función es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Cómo determinamos A y B? Con las condiciones iniciales de posición y de velocidad según corresponda. Y la ventaja que tenemos acá es que puede haber condiciones iniciales nulas también, ¿sí? A diferencia de las vibraciones libres, donde no podía haber condiciones iniciales nulas, porque si no hay condiciones iniciales nulas y no hay ninguna fuerza actuando externa, que no derive de energía potencial, el sistema nunca va a entrar en movimiento, nunca va a entrar en acción. Pero ahora, al haber una fuerza externa que lo está perturbando de forma periódica, continua, no necesitamos condiciones iniciales. Podríamos no tener condiciones iniciales y el sistema va a funcionar igual, va a presentar un desplazamiento igualmente, ¿sí? Podría tener las dos también, podría tener las condiciones iniciales y podría tener esta perturbación, o puede no tener las condiciones iniciales. Pero el sistema, al estar forzado, va a tener una respuesta del movimiento en función del tiempo, ¿sí? Vos fíjate que esto lo hicimos la clase pasada, lo hicimos por ahí de forma más general, considerando el amortiguamiento y demás. Hicimos, bueno, el cálculo de la amplitud, que era esta forma, pero la general. Ahora esta es la forma particular, considerando el amortiguamiento cero. Si querés, te invito a que reemplaces en la expresión que hemos deducido de la clase pasada. ¿Qué pasa cuando no hay amortiguamiento? Vas a ver que te queda esta expresión. Te queda exactamente esta expresión. Y yo fíjate que no mencioné nada de la fase, pero está implícito en esta expresión, porque si omega, si la pulsación externa es inferior a la pulsación natural, toda esta componente es positivo y no hay desfasaje. No hay desfasaje de la posición con la fuerza, ¿sí? Pero si omega es superior a omega sub 0, si el omega forzado es superior al omega sub 0, y ahí vas a tener una contrafase, ¿sí? Va a estar en contrafase la posición con la fuerza, ¿sí? Eso es lo que tiene el sistema cuando no tiene amortiguamiento. O está a 0 grados o está a menos 180 grados, o está trazando 180 grados. Eso es lo que sucede cuando no tiene amortiguamiento. Si querés, después fíjate en la clase pasada el gráfico de fase como para que entiendas de lo que te estoy hablando, ¿sí? Así que bueno, esta sería la solución de la general en dominio del tiempo, para cualquier instante de tiempo, de una vibración forzada de un sistema masa-resorte. Vamos a hacer el gráfico a ver cómo viene y vamos a tratar de sacar alguna conclusión al respecto. Bueno, como dijimos hace rato,
tenemos la solución total, que es la combinación de la solución homogénea más la solución particular que hemos bien determinado. Esta solución general, ¿sí? Esta solución general es una superposición de gráficos, ¿sí? En definitiva es una superposición de gráficos. Si entre estas dos les compete una oscilación, si vamos a representarla con la roja, la respuesta natural u homogénea, bueno, esta oscilación está representada con otra amplitud de otra manera. Fíjate, bueno, acá para saber diferenciarlos hemos puesto que el periodo de la oscilación libre es mucho menor, que es mucho menor que el periodo de la oscilación forzada. Acá serían las expresiones, el periodo de la oscilación libre como 2pi sobre omega sub 0 y el periodo de la oscilación forzada como 2pi sobre omega forzado. Fíjate que, bueno, para poder diferenciarlos no tienen por qué ser uno mayor que otro, estrictamente hablando. Esta es una posibilidad, ¿sí? Esta es una posibilidad. Si nosotros quisiéramos superponer ambos efectos, nos saldría esta curva senoidal con taquicardia, si se quiere, porque, bueno, de algún modo tenemos que a la curva principal de la vibración forzada le tenemos que agregar la de la vibración libre, que no se atenúa porque son oscilaciones sostenidas. No se atenúan, entonces tendrían que convivir las dos en el mismo gráfico, estrictamente hablando. Aunque nosotros le damos más peso, en este tipo de análisis de vibraciones forzadas, le damos más peso a la respuesta forzada, que es la que define el comportamiento verdadero. La otra en la práctica termina extinguiéndose siempre, ¿sí? Porque un mínimo amortiguamiento va a haber, más allá de que el pizarrón podamos poner la componente puramente teórica, un mínimo amortiguamiento va a haber. Y vos fíjate que podríamos jugar tratando de ver qué pasa modificando esta pulsación forzada, como para que las dos oscilaciones se parezcan, para que tengan un periodo similar. Tengo la desdicha de decirte que no solamente va a pasar que se van a superponer en periodos, sino que, a ver, se va a complicar en otro aspecto, ¿sí? Se va a complicar en otro aspecto porque la amplitud va a empezar a ser muy grande y ahí es donde empiezan los problemas, Acá me tomé el atrevimiento de hacer el gráfico que vimos la clase pasada del módulo de la amplitud en estado estacionario para el sistema sin amortiguamiento. Y bueno, nosotros, para este caso, donde bueno, el omega de montaje es inferior al omega sub 0, por cómo están dadas, fíjate esta pulsación, la pulsación de esta curva es inferior a la pulsación de la curva roja, entonces es como que estaremos trabajando en esta zona de la curva, estaremos trabajando en este puntito, por así decirlo, podría ser un cachito más para acá, un cachito más para acá, pero en concepto estamos trabajando en esta zona. ¿Qué es lo que sucede si nosotros aumentamos la pulsación al margen de que se van a superponer los gráficos en periodo y ya no va a aparecer una senoidal con taquicardia, sino que van a estar más parecidas las formas de las ondas? Lo que va a suceder es que la amplitud va a crecer mucho, y bueno, y ahí es donde podemos tener el efecto de la resonancia, que no estaría descrito exactamente en esta ecuación. Tendríamos que resolver la ecuación diferencial para cuando omega tiende a omega sub 0. Y como te decía, ¿sí? En el caso de que omega sea igual a omega sub 0, el análisis merece un enfoque particular, ¿sí? Merece un enfoque particular y ahora vamos a ver por qué. Hay un punto crítico, acá hay un punto crítico que nos dice, mira, tenemos que verlo de forma diferente. La ecuación diferencial que define la dinámica en este caso sería igual, ¿sí? Sería m por derivada segunda, más k por x, m por derivada segunda de x respecto de t dos veces, más k por x igual a f sub m por el coseno de omega sub 0 por t. Ahora la pulsación externa es igual a la pulsación natural del sistema, eso es lo que pretendemos ver. Podemos dividir por m la ecuación, ambos miembros, entonces te quedará derivada segunda de x respecto de t dos veces más omega 0 cuadrado, vos acordate que omega 0 cuadrado es k sobre m por x, igual a f sub m sobre m por el coseno de omega 0 por t. No, hasta ahí no hay dificultades. De vuelta se cumple lo que dijimos de las ecuaciones diferenciales. La solución general es igual a la suma de la homogénea más la particular. Sucede aquí que la solución homogénea, bueno, ya
la conocemos. La solución homogénea va a ser siempre la misma, depende de la naturaleza propia del sistema. Bueno, después, en este caso, A por el coseno de omega sub 0 por t más B por el seno de omega sub 0 por t, porque es un sistema sin amortiguamiento, solamente depende de la masa y del resorte, de cómo intercambian energía entre ellos. Sucede que queremos pensar ahora en la solución particular inspirados en la excitación, inspirados en la forma de la excitación, y nos encontramos con un inconveniente. Estrictamente hablando, si seguimos el mecanismo anterior, y sería C por el coseno de omega 0 por t más D por el seno de omega 0 por t, lo cual no está bien. Por eso ahí hicimos un alto, cuidado ahí, porque acá hay algo que no está bien, acá hay algo que no está bien. Digamos, si esto fuera lógico, ¿qué nos impide a nosotros agrupar A con C y B con D y tener una única solución que solamente corresponda a la homogénea? Entonces hay una inconsistencia porque si solamente nos quedamos con las constantes de la homogénea, es como que la solución particular no va a satisfacer, solamente puede satisfacer para un escenario puntual, pero nos estaríamos quedando con más condiciones iniciales que constantes de integración, por lo que no podría resolverse la ecuación diferencial. Por lo tanto, esta no es la solución particular que tenemos que poner en este caso. Acá, para poder salvar esta indeterminación, ¿sí?, y que la respuesta homogénea sea linealmente independiente con la respuesta particular, lo que se hace, nosotros ya lo vimos cuando vimos la respuesta crítica que nos coincidían los exponentes, bueno, sería más o menos lo mismo. Tenemos que a la solución propuesta multiplicarla por la variable independiente, multiplicarla por t. Y esta es la solución particular cuando omega es igual a omega sub 0. Viste que cambiaba la fórmula, por eso ameritaba volver a hacerlo. Tenemos que tener ese cuidado. Bueno, entonces acá, bueno, esto fíjate ya hemos derivado haciendo la derivada primera, fíjate a ver si no metimos la pata en ningún lado, el primero derivado por el segundo sin derivar, hasta ahí va todo igual, más el primero sin derivar por el segundo derivado, nos tomamos el atrevimiento de sacar omega 0 como factor común, afuera, nos quedará menos c por el seno de omega 0 por t, más d por el coseno de omega 0 por t. Perfecto. Nosotros para la ecuación diferencial necesitamos la forma de la derivada segunda, a ver si cumple. Bueno, para la derivada segunda, a ver, bueno, derivando esta primera parte podríamos sacar omega 0 afuera, factor común otra vez, omega 0 por menos c por el seno de omega 0 por t, más d por el coseno de omega 0 por t, derivando esto, y acá nos aparece la derivada de producto otra vez. Por lo que la primera es, bueno, el primero derivado por el segundo sin derivar, va todo igual, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bueno, evidentemente tiene que salir el omega 0 cuadrado afuera y, bueno, ya que el menos se comparte a las dos derivadas segundas, lo sacamos afuera también. Y nos termina quedando c por el coseno de omega 0t más d por el seno de omega 0t. En todo caso, si te presentan dudas, te invito a que intentes hacerlo por tu cuenta y bueno, me contás en todo caso. La derivada segunda, agrupando un poquitito el berenjenal nos va a quedar como 2 por c por menos 2 por c por omega sub 0 por el seno de omega 0 por t, más 2 por d por omega sub 0 por el coseno de omega 0 por t, menos omega 0 cuadrado por esta expresión que corresponde justo a la x particular. Entonces, como nosotros ahora tenemos que ver que la solución particular verifique en la ecuación diferencial, la ventaja que tenemos es que si tenemos menos omega 0 cuadrado x particular, se te va a ir con el más omega 0 cuadrado x particular que pongas ahí, y como que se va a simplificar rápido, ¿no? Se va a simplificar rápido, y lo que nos va a quedar es que esta expresión, ¿sí?, el menos 2c por omega 0 por el seno de omega 0t más 2d por omega 0 por el coseno de omega 0t, esta expresión va a ser igual al f sub m sobre m por el coseno de omega 0 por t. Y bueno, aquí de fácil deducción, tal vez, para darnos cuenta, bueno, a ver, nos aparece seno de omega 0t, coseno de omega 0t igualado solamente a coseno de omega 0 por t. Para que esto sea cierto, esto nos obliga a pensar que c es igual a 0, porque c depende del seno de omega 0 por t.
Por lo tanto, D es un valor distinto de 0 y vale F sub m sobre 2 por m por omega sub 0. Así que bueno, vamos a colocar la forma de la respuesta y algún gráfico representativo de cómo vendría esta evolución. ¿Sí? Bueno, creo que es la primera vez en el video que me ves borrar y escribir. Si no, ya vas a pensar que este aprendió a manejar el editor y se aburguesó. Ya no quiere laburar más. Así con la grabación. Ya quiere tener todo listo y terminar rápido con el video, y no es la idea. Así que bueno, vamos a colocar entonces, a ver, el x de t, ¿sí? El x de t cuando omega es igual a omega sub 0, cuando omega es igual a omega sub 0, bueno, va a ser en primera instancia la solución general, estamos determinando, ¿no? Vos acordate que esta es la solución general, excelente. ¿Sí? Va a ser A por el coseno de omega 0 por t más B por el seno de omega 0 por t, y lo que nos quedaría, bueno, es esta parte que tendríamos que definir. ¿Sí? Vos acordate que la solución propuesta, ahora la borré, pero la solución propuesta tipo particular era t por c por el coseno de omega 0 por t más d por el seno de omega 0 por t. Bueno, c dijimos que valía 0 y d tiene un valor bien definido. Entonces vamos a tratar de ser consistentes con eso. Te quedará f sub m sobre 2m omega sub 0 por t, la novedad, ¿sí? Por el seno de omega 0 por t. Esta es la solución que nos termina quedando para cuando omega es igual a omega sub 0, cuando la pulsación externa forzada coincide con la pulsación natural del sistema. Y vos fijate, bueno, no hay muchas diferencias con lo que habíamos sacado antes para una pulsación cualquiera. Bueno, uno piensa a golpe de vista que no hay mucha diferencia y en realidad sí, creo que te diste cuenta y en un momento yo me detuve y te dije, la novedad está multiplicada por t la oscilación, se te va al carajo, se te va al carajo. A ver, ¿cómo queda esto? Si quisiéramos visualizar, vamos a darle peso a este, ¿no? Que este es el que define, este va a tener un valor, pero va a ser un valor acotado. El que define, ¿sí? Fíjate, tenemos una oscilación, pero está siendo afectada por una función lineal. Esto es completamente divergente, mi amigo o amiga. Entonces, lo que nos va a quedar, el x de t y algo por el estilo, así, ¿no? A ver, con un poquitito de buena voluntad, si no metimos la pata, y una combinación de este tipo nos va a quedar. Nos va a quedar, y así, este crecimiento indefinido, y esto justifica, ¿sí? Fíjate que la amplitud en estado estacionario es algo indefinido. Es algo indefinido, no tenemos forma de saber, porque a medida que crece, ¿sí? Que crecen los valores de tiempo, esto nos tiende a infinito, o más o menos infinito. Todo por el producto, ¿no? T por el seno de omega 0 por t. Este es el que define, ¿sí? Este es el que define la forma de la curva, ¿sí? Este también puede participar, pero bueno, su aporte es mínimo. Acá lo serio es este término, por eso nos limitamos a dibujar solamente eso, ¿sí? Y por supuesto que, a ver, para valores, como hicimos antes, ¿no? Para valores, si tenemos el gráfico de la amplitud en función del factor de pulsación, el módulo de la amplitud, el f sub m sobre k, vos acordate que el gráfico venía así, para cuando el sistema no tiene amortiguamiento, y bueno, acá se ve, ¿sí? Como omega tiende a omega sub 0, entonces nosotros estamos acá. ¿Sí? Estamos acá, no lo contiene el gráfico, ¿sí? Este punto, ¿sí? La amplitud en estado estacionario no lo contiene el gráfico, y si vos recordás la expresión,
¿sí? De la amplitud en estado estacionario, del módulo de la amplitud en estado estacionario, era F sub m sobre K, que habíamos dicho, dividido el módulo de 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Entonces, claro, el omega tiende a omega sub 0 y la amplitud te tiende a infinito. O sea, te tiene que cerrar por los dos lados, por la resolución general para cualquier instante de tiempo o por el análisis que ya habíamos hecho en estado estacionario, ¿de acuerdo? Bueno, bien, entonces, lo que acabamos de ver hace mención a la deducción matemática de la resonancia, algo que habíamos charlado en la clase pasada, pero bueno, no hicimos una deducción mayor, así que bueno, la idea era mostrar matemáticamente hablando cómo el sistema es divergente y bueno, físicamente hablando, el material o la estructura o el mecanismo entrará en rotura, ¿no? Porque llega un momento que la amplitud excede los parámetros para los cuales el sistema fue dimensionado y ahí empiezan los problemas. Así que la idea para salir de la resonancia, si no podemos manejar la pulsación externa, es tratar de modificar las características del sistema. Eso es lo que se propone, llegado el caso. Bueno, y fíjate que hemos hablado, bueno, hemos hablado mucho sobre la amplitud en estado estacionario de una oscilación forzada. Y bueno, en la clase pasada hicimos mención que la conclusión a la que llegaríamos, fíjate que, bueno, que el análisis que habíamos hecho antes era sin amortiguamiento y demás, entonces parece que colocando amortiguamiento resolvemos todo. Bueno, acá ahora vamos a ver que no es tan así, no es tan así ese tema porque lo que no le pasa al mecanismo que está en desequilibrio o padeciendo esta vibración forzada, le va a pasar a la base que lo soporta, que no es perfecta. Y acá es donde viene a colación el título o bueno, el tema de la transmisibilidad. Transmisibilidad, haciendo mención a ver qué es lo que le pasa a la base que soporta el accionamiento cuando está sometido a una vibración del tipo forzada. Entonces, nosotros, obviamente que es para un periodo permanente, ¿sí? Para cuando ya se han extinguido los fenómenos transitorios, estamos trabajando en esa condición. El segundo principio, sí, el segundo principio sigue siendo el mismo, la ecuación diferencial que define la dinámica del sistema mecánico sigue siendo la misma, solo que ahora vamos a concentrarnos en tratar de ver qué es lo que pasa en la base que soporta a este accionamiento. En la base que soporta este accionamiento, fíjate que los elementos que están siendo comunicados con la base son el resorte y el amortiguador, por eso los tenemos aquí encerrados con rojo como para hacer mención a que son los elementos de comunicación, si se quiere. Si nosotros quisiéramos expresar la fuerza, bueno, es una F sub m por el coseno de omega t, una fuerza periódica. Ahora, la posición hemos demostrado, mediante la teoría de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, que tiene la misma forma que la fuerza con la misma pulsación, pero con una amplitud diferente y con un ángulo de fase diferente, ¿sí? Bueno, o sea que la fuerza elástica, que es la constante elástica por la posición, tendría esta forma, es correcto afirmarlo. Así, la fuerza viscosa tendría la forma de la derivada de la posición, porque depende directamente de la velocidad por su constante de viscosidad beta. Y bueno, y la fuerza de inercia, si se quiere, para llamarla de algún modo, y depende también de la masa y de la derivada segunda. O sea que haciendo la derivada segunda de la posición, que es la misma función pero con un menos omega cuadrado adelante, estaríamos bien. Tendríamos la expresión de la fuerza elástica, de la fuerza viscosa y de la fuerza de inercia. ¿Y por qué queremos hacer esto? Bueno, a ver, podríamos representar estas funciones ahí en un sistema, no hace falta donde colocar la referencia, es cuestión de ponernos de acuerdo. Lo importante, si esta sería la fuerza elástica, la fuerza viscosa, vos fíjate que es la derivada, que lo que hace es adelantar 90 grados, la derivada, ¿sí? Esta derivada lo que hace es adelantarte 90 grados y por supuesto que la derivada segunda es lo que hace es adelantarte 180 grados, adelantarte 180 grados el evento. Y bueno, esto podríamos pensar estas funciones como unos vectores que están rotando a velocidad angular omega, unos vectores que están rotando a una velocidad angular omega, podría ser unos fasores si se quiere. Podríamos tener el fasor de la fuerza elástica, ¿sí? Es un vector que está rotando, ¿sí? Que está rotando
y que nosotros de algún modo podemos apreciar esta función en esta rotación en una proyección vertical, si se quiere. En una proyección vertical podríamos apreciar permanentemente el módulo del vector y lo que veríamos sería esta sinusoide o cosinusoide de algún modo, ¿sí? Entonces, vos fíjate que la fuerza elástica, que es la que vamos a tomar como referencia, va a ser K por X sub m por el coseno de omega t más un ángulo de fase. Dijimos que la fuerza viscosa depende de la derivada de la posición, por lo tanto, al fasor lo tenemos que rotar 90 grados, porque es la derivada, lo adelantamos 90 grados, estos serían 90 grados. Y a la fuerza de inercia tendríamos que, de vuelta, rotarle 90 grados porque es la derivada de la velocidad, ¿sí? Porque depende directamente de la derivada de la velocidad, como podemos apreciar. Entonces, de algún modo tendríamos expresado, si se quiere, el módulo de la fuerza transmitida, ¿sí? El módulo de la fuerza transmitida, ¿sí? Esta suma momento a momento, y el módulo de la fuerza máxima pulsante, ¿sí? La fuerza máxima pulsante. Vos fíjate que si quisiéramos pensar en el módulo de la fuerza transmitida a la base, tendríamos que hacer la composición vectorial o la composición fasorial de la fuerza elástica y la fuerza viscosa, que son las fuerzas que se comparten con la base, con las que tienen vínculo directo con la base. O sea que de algún modo podríamos empezar a entender qué es esto del coeficiente de transmisibilidad. Y bueno, este coeficiente de transmisibilidad trata de relacionar la fuerza transmitida máxima sobre la fuerza máxima pulsante. ¿Cuál es la fuerza máxima pulsante? Y bueno, la fuerza máxima pulsante es la amplitud con la que está atacando, ¿sí? Con la que la fuerza está atacando al sistema, lo está desequilibrando, ¿sí? El agente externo lo está desequilibrando con una amplitud F sub m, ¿sí? O sea que la fuerza máxima pulsante podríamos pensar en el módulo de toda esta expresión, asumiendo que son funciones senoidales, como podemos apreciar acá. Entonces podríamos remitirnos o tratar de calcular el coeficiente de transmisibilidad de esa manera. Algo así sería. Vamos a tratar de encontrarle la vuelta a la expresión. Y sería claramente que lo que está afectando, ¿sí? La fuerza transmitida máxima ahí será esta composición, ¿no? Esta composición en paralelogramo, ¿sí? Esta composición en paralelogramo, la fuerza transmitida máxima de algún modo será esta composición en paralelogramo. O sea, este módulo y este módulo, recordando que este módulo era K por xm en todo momento, la longitud del vector, y recordando que este era el módulo beta por omega por xm. Entonces, cuando queramos definir el coeficiente de transmisibilidad como fuerza transmitida máxima sobre fuerza máxima pulsante, está claro que en el numerador vamos a colocar todo lo que depende de esta composición, no solamente la fuerza viscosa y la fuerza elástica, que son las que tienen vínculo directo con la base. Bueno, tendríamos que hacer la composición pitagórica, ¿no? Será la raíz cuadrada de beta por omega por x sub m, todo al cuadrado, más k por x sub m al cuadrado también, ¿no? ¿Y qué será la fuerza máxima pulsante? Bueno, la fuerza máxima pulsante sería la composición fasorial de las tres, ¿no? Sería la composición fasorial de las tres. Y bueno, como para que me puedas entender, ¿sí? Si queremos expresar los tres vectores, vamos a tratar de ser un poquito más generosos acá, ¿sí? Estos, ¿sí? Lo que sería la fuerza elástica y la fuerza de inercia, de algún modo estarían sobre el mismo eje, así que podrías obtenerlo algebraicamente. Esta podría ser la diferencia, ¿no? Podría ser la diferencia, el K menos M por omega cuadrado por X sub M, y por supuesto que este seguirá valiendo beta por X sub M. Así que en el denominador lo que sería la
fuerza máxima pulsante, que en realidad tendría una dirección diferente a la fuerza transmitida máxima, y sería esta combinación que acabamos de deducir, ¿no? El K menos M por omega cuadrado, todo esto al cuadrado, por X sub M al cuadrado, más beta por omega por X sub M al cuadrado. De algún modo hemos deducido el coeficiente de transmisibilidad, la relación entre la fuerza transmitida máxima y la fuerza máxima pulsante. La fuerza máxima pulsante. Este es el valor de F sub M este es el valor de la amplitud de la función de la fuerza que perturba el sistema. Vos acordate que F de t es F sub M por el coseno de omega t. Este F sub M es el que metemos acá, ¿sí? Y bien, la fuerza transmitida máxima es la que acabamos de deducir. Bueno, vos fíjate que acá se puede jugar un poquitito con la fórmula. Es un análisis que en realidad te podría dejar a vos tranquilamente, ¿no? Tendrías que tener dificultades en hacerlo, pero viste cómo es esto. A veces las dificultades están igual. Lo que tendrías que hacer, fíjate que todos los términos dependen de X sub M, así que eso podría salir de la expresión de la raíz y podría terminar simplificándose tranquilamente. Lo que te tendría que quedar, ¿sí? Recordando que, bueno, por un lado tenemos la razón de amortiguamiento como el amortiguamiento real sobre el amortiguamiento crítico. Por otro lado, recordamos que omega sub 0 es la raíz de K sobre M. Por otro lado, recordamos que el amortiguamiento crítico es 2 por M por omega sub 0. Son algunas cositas que tenés que considerar para poder para poder lograr una expresión más genérica en esto de la transmisibilidad y, bueno, llegar a buen puerto con la expresión que vamos a colocar ahora mismo, ¿sí? Así que un poquitito la idea es esa, ¿sí? Trabajando con estas tres podrías llegar, ¿sí? Podrías llegar a obtener el coeficiente de transmisibilidad. ¿Que de qué forma va a ser? Y bueno, ahora vamos a ver. 1 más 4 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado por omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Todo esto dividido 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Todo esto al cuadrado más 4 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado por omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Expresión del coeficiente de transmisibilidad que relaciona la fuerza que se le transmite a la base respecto de la fuerza con la que está siendo perturbado mi sistema mecánico, o tu sistema mecánico. Ya estás adentro, no, te tenés que hacer cargo. Así que bueno, esta es un poquitito la expresión que tendrías que deducir. Esto se puede sacar el X sub M, bueno, el X sub M lo vas a poder, bueno, al salir como factor común podrías eliminarlo, te va a aparecer afuera, entonces podrías trabajarlo tranquilamente así. Algunos autores ponen una raíz genérica para todo el espectro y está bien igual. Bueno, la idea es que podamos graficar este coeficiente de transmisibilidad, ¿sí?, de la misma manera con la que hemos graficado la amplitud en estado estacionario. Esto se trata de un campo escalar, así que vamos a transformarlo en una función escalar que vamos a graficar el coeficiente de transmisibilidad en función del factor de pulsación y vamos a asignarle distintos valores al factor de amortiguamiento, ¿sí? Bueno, bien, de nuestra expresión de la transmisibilidad, que ahí la hemos colocado para tratar de aprovechar un poquitito más el rendimiento del pizarrón, la podemos transformar en un campo escalar para dibujarla, asignándole valores al factor de amortiguamiento, asignándole valores y trabajar la transmisibilidad en función del factor de pulsación. No pierdas de vista que este gráfico también es en estado estacionario, como todo el análisis que hemos comenzado a hacer.
Vamos a ver un poquitito, fíjate el gráfico. Bueno, es parecido al otro, no es igual, ¿no? Es parecido al de factor de magnificación o al de la amplitud en estado estacionario del sistema mecánico sometido a una vibración forzada. Es parecido. Pero vamos a tratar de ver lo que dice. Vamos a tratar de ver lo que dice al margen de esta expresión. Vos fíjate que para frecuencias muy bajas o tendiendo a cero, la transmisibilidad tiende a 1. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir coeficiente 1 de transmisibilidad? La base está recibiendo el 100% del esfuerzo, del esfuerzo al que está siendo sometido el sistema mecánico. Está recibiendo el 100%. Y para frecuencias bajas, fíjate lo que pasa, dependiendo del amortiguamiento, por supuesto, para frecuencias bajas, la base en módulo recibe más del 100% de lo que está recibiendo el propio sistema mecánico. Fíjate si no va a ser importante este tema. Está recibiendo más del 100% de lo que está recibiendo el sistema mecánico. Quiere decir que está, es decir, si acá está recibiendo 500 newton y bueno, justo estás en un 150% y está en un coeficiente de transmisibilidad 1.5 y la base estará recibiendo 750 newton, 500 newton, 750 newton y así multiplicarlo por es decir, el valor por el que sea. El coeficiente de transmisibilidad te da esa relación, ¿sí? La relación de lo que está recibiendo la base respecto de lo que está recibiendo tu sistema mecánico desequilibrado. Entonces, mirá si no va a ser importante esto. Sucede que, como toda vibración, la transmisibilidad también es un efecto no deseado, no perdamos de vista eso. Entonces por ahí nos tomamos el atrevimiento de a esta ecuación forzarla al 100%, esta igualdad, un coeficiente de transmisibilidad 100% y un coeficiente de transmisibilidad 100% se verifica para un factor de pulsación igual a 0 o resolviendo, bueno, algebraicamente hablando, para un factor de pulsación igual a raíz de 2 o menos raíz de 2. Claramente que el que nos importa a nosotros es el raíz de 2 como un valor distinto de 0 y es donde, independientemente del amortiguamiento que tengas, todas las expresiones de transmisibilidad vuelven al 100%, independientemente del valor del amortiguamiento que tengas. Repito, ¿sí? Independientemente del valor del amortiguamiento que tengas. Y fíjate lo que es interesante, nosotros antes preguntamos, bueno, entonces, ¿conviene agregar amortiguamiento? Y nosotros pensando en el gráfico anterior y en el análisis anterior, si no habíamos considerado lo que le pasaba a la base, y la respuesta era que sí. Y ahora te diría que ni sí ni no, habrá que ver algunas cosas. Bueno, por supuesto que la transmisibilidad lo queremos disminuir, ¿no? Es un efecto no deseado, como dijimos antes, pero nos va a importar. Fíjate lo que pasa con el gráfico, cuando no hay amortiguamiento, es el que más alto se va para bajas frecuencias, pero es el que más bajo cae para altas frecuencias. Para altas frecuencias. Fíjate, bueno, con un amortiguamiento 0.3, es un genérico, ¿no? Como para dar mención. Se va alto, pero para altas frecuencias baja, pero no baja tanto como si no tuviera amortiguamiento. Fíjate con 0.7, como que no amplifica mucho, pero ya para altas frecuencias amplifica más que todos los demás. Entonces, la respuesta es, con el tema del amortiguamiento, depende. ¿Depende de qué? Y depende de la zona en la que estás trabajando, depende de qué relación tiene la pulsación de montaje hacia nuestro sistema mecánico respecto de la pulsación natural. Como para que nos quede una idea de la condición, si omega sobre omega sub 0 es inferior a raíz de 2 y por supuesto mayor a 0, pero no lo pusimos porque ya me parece que se sobreentiende. Si queremos disminuir la transmisibilidad será necesario agregar amortiguamiento. Fíjate que acá agregamos amortiguamiento y disminuye la transmisibilidad. Ahora, ¿qué pasa si estamos trabajando a alta frecuencia con un factor de pulsación superior a raíz de 2? Y si queremos disminuir la transmisibilidad tenemos que quitar amortiguamiento. Tenemos que quitar amortiguamiento. Entonces esto responde lo que habíamos dicho antes, ¿no? No siempre es lo más conveniente agregar amortiguamiento al palo como para decir, listo, ya bajaron las amplitudes de las vibraciones, y no, porque tenemos que ver qué le pasa a la base. Nada es gratis, ¿no? Entonces lo correcto sería ver en qué rango de frecuencia o de pulsación estamos trabajando o está siendo perturbado nuestro sistema respecto de la pulsación natural que tenemos y poder tomar alguna decisión acorde con esa información, ¿de acuerdo? Esa es un poquitito la idea que te tenés que llevar con este dibujo y con esta función en general. Bien, otro de los escenarios posibles es la transmisibilidad donde la base se mueve.
donde la base se mueve. Quiere decir que en nuestro sistema mecánico, bueno, acá tenemos dos posibles representaciones. Nuestro sistema mecánico, bueno, primero que no tiene una base perfecta que lo está soportando. Esa es como primera instancia. Segundo, que no necesariamente hay una fuerza directa sobre el accionamiento, no hay ningún desequilibrio, no hay nada raro, pero la base se mueve. No sabemos por qué, pero la base se mueve. Y bueno, el movimiento de la base va a hacer que el propio sistema se empiece a mover también. O sea que podría darse también la transmisibilidad, la inversa de lo que pensamos. Nosotros siempre pensamos que es nuestro accionamiento, nuestro sistema mecánico sobre la base que lo está soportando, pero puede ser al revés también. Puede ser que eso suceda, suponete, ¿no? que un accionamiento le esté transmitiendo una base y esa base está sosteniendo otros mecanismos que nada tienen que ver con el primero, pero de algún modo le llega también la vibración, porque la base que comparten es la misma y se está moviendo porque hubo un desequilibrio antes. O sea, acá podemos encontrar un mecanismo que no tiene una fuerza aplicada en sí mismo, pero que al moverse la base va a empezar a desplazarse, va a empezar a moverse, ¿sí? O sea, no hay una fuerza aplicada directamente, la fuerza está aplicada indirectamente a través de los elementos que acoplan la base con la masa principal. Indirectamente en el sentido de que nosotros tenemos en la base una posición impuesta, pero afectada por la constante elástica o por la constante de viscosidad en la derivada de la posición, nos van a dar fuerzas que van a desplazar a la masa principal. Esto también se puede dar, a ver, tenemos una configuración, bueno, es un clásico también de los libros, un carrito que está sujeto, que está, digamos, tomando una referencia absoluta, pero tenemos un desplazamiento U, y ese carrito está sosteniendo o está desplazando a una masa, a la masa principal que a nosotros nos interesa. No necesariamente tenemos que conocer la masa del carrito que está soportando todo, solamente sabemos que la posición está impuesta y con eso nos alcanza. Por supuesto que tiene masa, pero con estar impuesta la posición nos alcanza para el análisis y ahora vamos a ver cómo. Fíjate que la ecuación diferencial, si nos queremos remitir a la masa principal, la ecuación diferencial que define la dinámica, bueno, será el masa por derivada segunda de x respecto de t dos veces, como vimos antes, más beta por, y ahí empieza la diferencia, derivada de x respecto de t menos derivada de u respecto de t, porque ahora la base, al no ser perfecta, estamos considerando que no es perfecta, entonces el sistema está sujeto a una referencia relativa, por lo que le va a importar a la fuerza de este amortiguamiento es la velocidad relativa, ¿sí? No velocidad absoluta, porque ahora no está más sujeto a una referencia absoluta, por eso va la diferencia. Lo mismo con la constante elástica y la ley de Hooke asociada a la fuerza, ¿no? Te quedará x menos u. Igual a cero, porque no hay una fuerza directamente aplicada. No hay una fuerza directamente aplicada sobre la masa principal, sino que está aplicada indirectamente a través de sus elementos de acople. Entonces, como todo análisis en estado estacionario para t tendiendo a infinito, de vuelta, basados en la lógica de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, vamos a suponer que la perturbación en la base es una posición de amplitud u sub m por el coseno de omega t, ¿no? Y bueno, que x en consecuencia va a ser un x sub m por el coseno de omega t más un ángulo de fase, donde x sub m depende de omega y el ángulo de fase depende de omega, o sea, sería de la misma lógica, ¿no? Fíjate que la ecuación diferencial, bueno, podríamos, ya no quedaría igualada a cero, sino que nos quedaría la misma ecuación que nosotros teníamos antes, pero igualada a la excitación con términos derivados. Fíjate que es k por u más beta por la derivada de u respecto de t. Este es un problema donde la excitación, donde la perturbación del sistema tiene términos derivados. Suele ser algebraicamente complejo, pero pensando que, bueno, que son funciones senoidales, podríamos representarlas como fasores sin inconveniente. Entonces, un vector que está girando a una velocidad angular que corresponde a la pulsación omega, se podría representar así básicamente. Fíjate que la ecuación diferencial ya desculada, ya expandida, podríamos pensar a qué hace mención cada uno de estos elementos, ¿no? Bueno, acá tenemos la fuerza elástica propia en la base, podríamos pensar en el extremo de la base, y podríamos pensarlo como k por u sub m por el coseno de omega t. Si u es u sub m por el coseno de omega t y la fuerza es k por u, será k por u sub m por el coseno de omega t. Esta fuerza aparece rotada a 90 grados porque la derivada de una función senoidal lo que hace es rotarla a 90 grados o adelantarla a 90 grados. Entonces te quedará menos beta por u sub m por omega por el seno de omega t.
Y podríamos tener como la fuerza que depende de U una composición pitagórica, que ahora podríamos hacer la deducción para ver lo que queda bien. Antes por ahí vamos con el análisis del otro lado, que parece un poquitito más completo. Fíjate, tendríamos k por x, o sea que tendríamos este vectorcito que sería k por xm por el coseno de omega t más phi. Beta por la derivada de x respecto de t, o sea sería menos beta por omega por xm por el seno de omega t más phi. Y después la derivada de vuelta, es decir, lo rotamos 90 grados, te quedará menos m por omega cuadrado por x sub m por el coseno de omega t más phi. La ventaja que tenemos es que esta fuerza, la fuerza elástica y la fuerza de inercia están alineadas, entonces podés unirlas de vuelta y nos quedará un vector resultante para la composición pitagórica con el ortogonal. Y la cuestión es que de un lado nos podrá quedar, cuando nosotros queramos trabajar el módulo de ambos lados de las expresiones, bueno, de un lado nos va a quedar la relación todo lo que depende de x y del otro lado todo lo que depende de u. Al ya trabajarlo el módulo, en la composición pitagórica lo que nos quedará será, bueno, por un lado nos quedará, a ver, la raíz cuadrada de k menos m por omega cuadrado, todo esto al cuadrado, más beta cuadrado por omega cuadrado, todo esto por x de m. ¿Sí? Por x de m. Fíjate que todos tienen x de m, les corresponde x de m. Bueno, y del otro te quedará la composición pitagórica de k más beta cuadrado omega cuadrado por u sub m. Y bueno, a ver, haciendo mención, bueno, aprovechando que justo dejamos uno de los dibujitos que pueda hacer representación al sistema al que estamos mencionando, vos fijate que el coeficiente de transmisibilidad, cuando la base se mueve, está relacionando, bueno, de alguna manera, qué le pasa a x respecto a la amplitud de la base que se está moviendo. O sea que de algún modo, siempre el coeficiente de transmisibilidad es el efecto sobre la causa que lo produce. Antes era fuerza transmitida máxima sobre la fuerza máxima pulsante, porque la fuerza transmitida máxima era el efecto y la fuerza máxima pulsante era, si se quiere, la causa que producía todo este desequilibrio. Bueno, acá ¿quién produce el desequilibrio? Y U produce el desequilibrio y bueno, y lo termina padeciendo X. Entonces siempre es efecto sobre causa, como una forma fácil de recordarlo, si se quiere, ¿no? Entonces te quedará, bueno, K al cuadrado, nadie me dijo, che, metí la pata ahí, beta cuadrado, omega cuadrado, y nos quedará en el denominador de vuelta k menos m por omega cuadrado, todo esto al cuadrado, más beta cuadrado, omega cuadrado, que vuelve a representarse según los parámetros universales de los sistemas de segundo orden, como ya vimos. Podría representarse de vuelta como ya vimos, ¿sí? Nos queda exactamente la misma expresión que antes, ¿sí? La misma expresión que antes, que habíamos desculado el coeficiente de transmisibilidad, pero ahora el motivo es diferente. Ahora el motivo es porque la base se mueve. Así que bueno, si no metimos la pata en ningún lado, esta sería la expresión de coeficiente de transmisibilidad, siempre el efecto sobre la causa que lo produce. Y bueno, bien, llegamos al final de la clase. Como cuadro resumen, podríamos citar, bueno, en esencia lo que vimos, ¿no? Vimos un análisis temporal de la resonancia, algo que habíamos charlado la clase pasada. Simplificamos, entonces resolvimos el tema sin amortiguamiento. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema es excitado con una frecuencia que coincide con la frecuencia natural? Hemos demostrado que la función es estrictamente divergente. Esta es la homogénea y la respuesta forzada tendría una estructura del tipo t por el seno de omega t, lo cual es completamente inestable, ¿no? Es completamente inestable y bueno, y el sistema entra en resonancia y colapsa. Eso fue lo que vimos de la parte de análisis temporal de la resonancia. Un desarrollo que nos llevó bastante laburo, pero bueno, lo pudimos sacar adelante por suerte.
Y bueno, y en cuanto a la transmisibilidad, haciendo mención a ver qué pasa cuando la base no es perfecta, ¿no? Cuando la base está recibiendo esfuerzos o cuando la misma base se está moviendo, los dos escenarios posibles, la fuerza transmitida a la base y movimiento transmitido desde la base, ¿eh? Pueden presentarse las dos, en ambos casos el coeficiente de transmisibilidad es el mismo, pero bueno, está representando cosas distintas. En uno estará representando la fuerza transmitida max a la base respecto de la fuerza originaria de perturbación a tu sistema mecánico, y en el otro está representando cuánto se mueve tu sistema mecánico producto del movimiento de la base. Está tratando de relacionar eso y la expresión es exactamente la misma, la que tenés ahí. Bueno, y el gráfico como dato de interés, de vuelta, llegamos a la conclusión de que no siempre es bueno agregar amortiguamiento. Eso depende de la zona en la que estamos trabajando. Si estamos con un factor de pulsación inferior a raíz de 2, convendrá agregar amortiguamiento para disminuir el efecto de la transmisibilidad, ¿sí? Y si estamos con un factor de pulsación superior a raíz de 2, y convendrá quitar amortiguamiento según lo que podemos apreciar en las funciones que hemos desarrollado, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esta fue la clase de resonancia y transmisibilidad, como para tratar de ir completando la teoría de las vibraciones. Vamos a ver si podemos, en la clase que viene, hacer algunos problemas para tratar de poner en práctica todo esto. Habrás notado que la teoría de vibraciones es muy larga, de hecho todavía no terminó, pero bueno, lo importante es que estamos avanzando. Te pido por favor que no pierdas continuidad, que sigas adelante y cualquier cosa me preguntas. Te agradezco una vez más que estés del otro lado, a disposición en lo que pueda ayudarte, y nos veremos en la próxima. Chao.